Muy buenas tardes a todos. Vamos a intentar hacer llegar el mundo de Amarna a todos ustedes. Si repasamos la historia, veremos que de vez en cuando surge algo que rompe con lo anteriormente establecido. Esporádicamente suele surgir un líder que tiene un líder un poco exótico, que tiene aspiraciones de cambiar las cosas y que generalmente suelen ser personas egocéntricas que se creen, pues como diríamos coloquialmente, el ombligo del mundo y que se creen que no había vida antes que ellos y que no habrá vida después que ellos, lo cual es absolutamente falso. Suelen surgir estos personajes alternativamente en épocas de crisis. Yo a estos que surgen en épocas de crisis, pues los suelo llamar los salvapatrias, porque vienen un poco con ambiciones de salvar lo que quede de un país, ¿no? O bien también suelen surgir en medio de una situación perfectamente estable, que a estos yo los llamo los originales. Porque nuestro personaje de hoy se puede englobar perfectamente en estos, en los originales. Porque él apareció en una época perfectamente estable, nos estamos refiriendo naturalmente a Amenhotep IV, que vivió en la próspera corte de su padre Amenhotep III y que, bueno, pues este señor decidió romper con todo lo que había previsto, todo lo que había establecido anteriormente y que, bueno, iniciar un periodo que duró unos 20 años, duró únicamente lo que duraron sus protagonistas, unos 20 años más o menos. A esta época que él protagonizó le llamamos la época amárnica. Se podría comparar artísticamente un poco con el Renacimiento, porque fue en el Renacimiento cuando los pintores y los escultores dejaron de representar únicamente escenas religiosas o mitológicas para empezar a retratar la vida normal, es decir, a retratar personas en situaciones corrientes y cotidianas. Aquí sucedió algo parecido. Él estableció un nuevo culto que solamente adoraba a un dios, se adoraba a un solo dios y entonces que además no tenía representación con estatuas. Esto hizo que el arte cambiara radicalmente y que se centrara sobre todo en la figura humana y en la naturaleza. Ya no veremos en esta época esas imágenes estereotipadas y completamente rígidas que veíamos en otras épocas del arte egipcio. Por tanto, sí que podemos considerar esta época un poco como un renacimiento, ¿eh? Eh, Muchos de los que estamos interesados en la egiptología, algunos incluso de los que me estáis escuchando ahora, posiblemente, incluida yo misma, no me voy a quitar de en medio, o sea, incluida yo misma, muchas personas interesadas por la egiptología empezaron de la mano de nuestro joven y guapo Tutankamón. Y a fuerza de estudiar a Tutankamón tirando del hilo, lógicamente llegamos a Marna. Y claro, pues es una etapa tan interesante que nos fascinó y nos atrapó. Posiblemente hoy en día nuestros caminos vayan por otro lado y no sea nuestra preferencia, no sea la época márnica. A mí también me pasa, pero eso no quita para que consideremos que es un periodo digno de estudiarse, sobre todo también en el plano político y, eh, y social, pero sobre todo en el aspecto artístico. ¿Cómo empezó todo? Pues todo empezó con Amenhotep III y su gran esposa real, llamada Tilly, que son esta pareja que vemos, que tenemos aquí en pantalla, que es una estatua colosal, y cuando digo colosal quiero decir inmensa, que está en el Museo del Cairo. Esta reina, la gran esposa real Tilly, fue la que empezó a influir en su hijo, Amenhotep III, para iniciar el nuevo culto. Amenhotep III y su mujer Tilly tuvieron varios hijos e hijas. La hija mayor se llamaba Sitamon, pero claro, ella no podía reinar. Entonces tenía que haber un heredero, un príncipe que fuera varón. El hijo mayor de esta pareja se llamaba Tutmosis y tenía este aspecto. Él estaba destinado a ser el heredero, pero murió muy joven, con lo cual pues la sucesión pasó a su hermano. Este príncipe Tutmosis, este que vemos en pantalla, no era hijo de la reina Tiki, lo cual nos imaginamos que siendo una mujer como era de carácter muy fuerte,
pues no estuviera demasiado contenta. Así que el príncipe este muriera, porque era hijo de una esposa secundaria, el hecho de que este príncipe muriera, pues dejó al hijo auténtico de Tilly como sucesor. Ya decimos que de él no sabemos nada y bueno, pues ya el que tomó el relevo en la sucesión fue ya su hijo Amenhotep IV. Yo no voy a entrar porque ha habido muchos ríos de tinta en torno a si hubo corregencia entre su padre y él o si esta corregencia fue larga o corta. Para eso hay voces mucho más autorizadas y muy conocidas y con unas teorías realmente irrefutables. Lo que sí voy a decir es que era bastante frecuente que los padres tuvieran un periodo de corregencia, el cual pues fueran enseñando a los hijos en las labores de gobierno para que los hijos se fueran un poco ya entrando a lo que sería después su vida futura cuando sucedieran a su padre. Entonces aquí tenemos dos imágenes de nuestro personaje de hoy, de Amenhotep IV, entonces todavía llamado Amenhotep IV, que tenía varios nombres, tenía todas estas grafías, todas estas maneras de escribir su nombre. Su nombre era Neferjeperura Waenra, que fue el nombre que tuvo cuando estaba todavía en Tebas. El de aquí abajo, que es Amenhotep, con una serie de cosas detrás, pero luego él se cambió su nombre para adaptarlo a la nueva religión, al nuevo culto. Y entonces ya se hizo llamar Ajenatón, por lo cual pues nosotros ahora de aquí en adelante le llamaremos Ajenatón. Tiene todos estos nombres muy difíciles, muy complicados de reconocer, pero en cambio la imagen que él presenta siempre en esculturas, en pinturas y en todas partes es muy reconocible, por lo cual nunca supone ningún tipo de problema en el reconocer. Bien, ¿cómo era este dios nuevo que se había inventado la reina Tilly? Pues era simplemente el disco solar representado de una manera más bien plana, o sea, no era un globo, sino que era un disco del cual partían rayos terminados en manos. Estas manos solían tener en cada una de las manos que emanaban de ese disco solar el signo de la vida, que siempre se derramaba encima de la familia real. Solo encima de la familia real, porque eran ellos los únicos receptores de los dones que emanaban del dios. El dios se consideraba que era la fuente de toda vida. Esto es lo que consideraba la reina Tilly y su hijo Ajenatón. Realmente no estaban desencaminados porque la fuente de la vida, pues efectivamente es el sol. Esta es una imagen de la reina Tilly muy jovencita, pero en esta efigie ya se le ve que es una mujer muy decidida, de carácter muy fuerte. Pues bien, entre ella y su hijo, pues de alguna manera diseñaron la iconografía de este dios, que como vemos es un disco plano con estos rayos terminados en manos. Ya les he dicho que no tenía estatuas, este dios, tan aficionados como eran los egipcios a las estatuas, pero este dios no tenía estatuas, esta era la única representación. Al parecer fue ella la que influyó en su hijo y esto dio lugar a esta revolución artística, política y social también, pero sobre todo nosotros estamos hoy centrados en lo que supuso de revolución artística sobre todo. Ajenatón, que ya le vamos a llamar Ajenatón ya todo el tiempo, porque es más fácil, y además así no lo confundimos con su padre, estaba casado con la bellísima Nefertiti, que vemos aquí a la pareja. Ellos tenían 6 hijas, tuvieron 6 hijas. Cuando subieron al trono a la muerte de Amenhotep III, cuando subió al trono él, ya tenían algunas hijas. Cuando subió al trono seguía en Tebas, en lo que hoy es Luxor. Y tuvieron 6 hijas llamadas Meritatón, Metetatón, Angesempatón, Neferneferuatón Taserit, Neferneferura y Setepenra. ¿Qué sucede? Tenemos 6 niñas, pero no tenemos ningún heredero. Y esto era una tragedia en aquel entonces. Pero bueno, pues así estaban las cosas. Cuando Ajenatón subió al trono, ya he dicho, todavía estaba en Luxor, en la capital. Entonces él erigió un templo fuera del templo de Karnak, o sea, adyacente al templo de Karnak, pero fuera del recinto.
A este templo le llamó el Gempa Aton, que quiere decir que es donde se encuentra Atón o algo así. Pero en lugar de erigir un templo con estas paredes masivas a las que llamamos pilonos, que estaban hechos pues, de grandísimos bloques de piedra, pues él lo que empleó fueron bloques de piedra de unos 30 centímetros, que se esculpían y se pintaban y se decoraban igual, pero que eran mucho, el templo se construyó muy rápidamente, era mucho más fácil de construir. Estos bloques de piedra, al medir 30 centímetros, y la palabra 30 en árabe es talata, pues todo el mundo lo conocemos como talatat. De estos talatat, pues vamos a ver que hay muchísimos, concretamente este que les muestro en pantalla, es una reconstrucción de estos bloquecitos que una vez hecho digamos, el rompecabezas, pues quedan escenas muy expresivas de la vida cotidiana. El templo este que se hizo en Karnak, estos ladrillitos, por llamarles de alguna manera, estos bloquecitos, al acabarse la época márnica se destruyó este templo y se utilizaron estos ladrillos, estos bloques, como relleno de posteriores construcciones en Karnak. Por lo tanto, el estar metidos dentro de los pilonos de los edificios posteriores los ha conservado perfectamente. Y hoy en día tenemos palatats de estos por todos los museos del mundo repartidos, porque ya digo, son muy fáciles de transportar y de ver. Vemos aquí algunos más, de los que están en el Museo del Luxor, tiene una pared inmensa, todo lleno de palatats. En estas imágenes estamos viendo al faraón Amenhotep IV, o sea, Ajenatón, recibiendo los rayos benefactores del disco solar Atón. Ya nos vamos a ir fijando un poquito en el tipo que tenía este señor, ¿verdad? Porque vamos a hablar mucho de esto en el arte amárnico. Aquí les he traído un acercamiento para que vayamos viendo un poquito las características, luego los veremos más a fondo, pero en primer lugar estamos viendo una persona con una cintura muy estrecha, quizá con pecho femenino, con unos bracitos, sobre todo la parte del antebrazo, muy escuálida, muy cortita, unas manos muy largas y sobre todo empiezan a llamar mucho la atención las caderas tan anchas y los cuellos tan disparatadamente largos. El faraón no estaba contento en Tebas, en Luxor, porque él quería romper con los dioses anteriores. Entonces, en Luxor estaba lleno de templos dedicados a otros dioses. Y entonces él quería ir a un sitio que estuviera virgen, que no hubiera estado nunca consagrado a ningún otro dios. Entonces viajó hacia el norte hasta que encontró un sitio que le gustó. Estaba un sitio unos 300 kilómetros al norte de Luxor, en la orilla occidental, en la orilla oeste del Nilo, y bueno, pues tenía esta formación rocosa que le gustó. En parte creemos, también se cree que se marchó por este motivo, pero también porque en aquel entonces la ciudad de Tebas estaba siendo asolada por una plaga, y había muchísima mortalidad y quizá decidió trasladarse allí para alejarse un poco del peligro del contagio. Realmente fue una decisión importante porque no es lo mismo decir me cambio de casa que voy a cambiar toda la capital con toda la administración y todo a un lugar nuevo. La verdad es que fue una idea un poquito descabellada, ¿no? Y entonces en este lugar desértico completamente agreste, pues fue el lugar que él le pareció bien por esta formación rocosa. Y les voy a contar por qué. Cuando el sol cuando el sol salía por aquí. Entonces, esto formaba el jeroglífico de horizonte. El jeroglífico de horizonte es este que les muestro aquí. Entonces él consideró que eso era una señal divina y consideró que ese era el sitio perfecto para fundar su nueva capital. Aquí les estoy mostrando, construyó dos templos, uno pequeño y uno grande. Eran templos sin techo, eran templos al aire libre, es decir, que dejaban entrar el sol para que el sol penetrase hasta el último rincón del templo. Y había muchísimos altares, no había solamente un sitio, un Santa Santorum, donde el sacerdote ofreciera hiciera las ofrendas y los rezos a la divinidad, sino que había multitud de altares, pero cuando les digo altares se contaban por miles, altares de piedra simplemente para que los fieles fueran allí y depositaran sus ofrendas y que el sol, bueno, pues las bendijera con sus rayos. Este es el templo pequeño, había dos, un templo pequeño y el templo grande.
Y aquí esto que les muestro, esta es una vista cogida de Google Earth y lo que está recuadrado en amarillo es lo que se ve desde el aire, que se ve un poquito lo que hubiera sido el plano del templo grande de Atón en Amarna. Arriba les he puesto el dibujo. Todos estos cuadritos pequeñitos que se ven aquí son los altares estos al aire libre, pero aquí donde se ha marcado en verde también había otra serie de altares, es decir, que todos los fieles podían ir a dejar ofrendas, pero los únicos que oficiaban como únicos intermediarios entre la divinidad y el pueblo eran la familia real, o sea, la pareja real, Ajenatón y Nefertiti. Esto solamente se puede ver desde el aire, en el suelo no se ve absolutamente nada y bueno, pues estos son los dos elementos principales de la ciudad, pero la ciudad tenía más cosas. La ciudad se construyó y era una ciudad longitudinal a lo largo, o sea, paralela al río y se delimitó con 15 estelas de demarcación. Estas estelas, algunas eran exentas, las exentas han desaparecido todas y algunas estaban adosadas a la roca, como es el caso de esta, que son muy grandes, son unas estelas muy grandes. Fíjense que lo que les muestro aquí son las escaleras para subir una persona normal, ¿no? Quiero decir que el texto de la estela, que sería todo esto, es enorme. Se la voy a acercar un poco para que la vean un poquito más. Aquí están, esto que es rosa son las escaleras y esta sería la estela. Pero si la miramos a un poquito más de cerca, podemos ver aquí, podemos distinguir los nombres de Ajenatón aquí y de Nefertiti aquí. Yo les voy a decir, este signito que tenemos aquí, este signito es el signo Nefer, pero para que sea plural hay que decirlo Neferú. Y el nombre que Nefertiti adoptó en la nueva ciudad de Amarna fue Neferneferuaton. Neferneferuaton Nefertiti. Es decir, Nefer significa bello, la belleza. Esta señora no solamente era bellísima, como todos sabemos por su gusto, sino que además tenía un nombre todo lleno de bellezas, por así decirlo. Y bien, ¿qué sucedió? Pues, bueno, un pequeño plano de Amarna aquí no está muy detallado, pero les puedo contar un poco. La ciudad estaba, ya les digo, paralela al río y las estelas de demarcación andaban delimitando toda la ciudad. Estaba muy delimitada la ciudad norte, la ciudad central y la ciudad sur. Había un palacio real aquí en la ciudad central que tenía un puente por el cual se pasaba a los edificios administrativos y al templo grande de Amón. Pero la familia real, este palacio era un poco de recepción, de embajadores y demás. La familia residía en este palacio, le llamamos el Palacio Norte, que también se le llama el Palacio de Nefertiti. Pero luego después Nefertiti se hizo hacer otro palacio llamado el Maruaton, que es donde se retiró cuando ella desapareció de la escena política. Estos palacios que se hacían las mujeres de la época márnica se les llamaba sombras de Ra, es un nombre muy curioso. Pero bueno, y luego después tenían sus necrópolis, tenían la tumba real que estaba muy alejada, las tumbas norte, las tumbas sur. En fin, era una ciudad bastante bien organizada. Se hizo muy rápidamente. ¿Por qué? Porque se hizo en adobe, no se hizo en piedra. Y el adobe pues era un material que tenían todo lo que quisieran a su disposición con el barro del Nilo. Pero también sucedía una cosa, el adobe al tener barro del Nilo estaba lleno de los nutrientes que traía el Nilo todos los años con la inundación. Entonces estos adobes no nos han llegado a muchas ciudades porque este adobe, una vez desmenuzado, es un fertilizante maravilloso para los campos. Entonces son los propios egipcios de todas las épocas los que han fertilizado los campos, digamos que con su pasado. Bueno, esto es una vista aérea también de la parte central que les he dicho. Aquí estaría este puente que unía el Palacio Real, que estaría aquí, con el templo, con los edificios administrativos. Aquí estaría el templo pequeño y el templo grande quedaría mucho más arriba. Estaba muy bien organizada esta ciudad porque estaba agrupada un poquito por gremios, es decir, estaban las panaderías juntas, los talleres de tejido, en fin, que era una ciudad, digamos, hecha con mucho sentido común. Pero claro, era de adobe, excepto algunos elementos de piedra en los templos. Este, por ejemplo, son las ruinas de lo que queda del Palacio Norte, el Palacio de Nefertiti. Este palacio era fastuoso, esto que vemos aquí era un estanque, pero vamos, tenía muchísimas dependencias, lo único que era de piedra eran las columnas, de las cuales solo quedan las bases, y los adobes, que como vemos, pues están muy romos, ya no queda prácticamente nada. Se dice que era un palacio fastuoso y que en este palacio pues Nefertiti tenía incluso un parque zoológico, porque los embajadores extranjeros, cuando iban a Egipto, llevaban como tributo
pues animales exóticos y les llevaban pues, yo qué sé, jirafas y cosas así. Y a ella le gustaban mucho los animales y tenía una zona un poco apartada donde tenía, pues nos imaginamos que monos, jirafas, elefantes, cosas así. Ahora hemos visto que tenía otro inquilino, había otro señor paseando por allí. Bueno, de la ciudad quedaron prácticamente nada, lo que eran los cimientos y un panorama desolador, porque una vez que acabó la época mármida, se sometió la ciudad a una destrucción sistemática. Se pretendió borrarla del mapa, se dejó, prácticamente se deshicieron los edificios y la arena se encargó del resto. Pensamos que todavía queda mucho por descubrir en la Marna, que bueno, pues a lo mejor nosotros no lo vemos, pero alguien llegará a verlo cuando lo excaven todo. Y llegamos al año 1912, cuando un alemán llamado Ludwig Borchardt descubre el busto famoso de Nefertiti que todos conocemos. Esto desató una fiebre por ir a excavar en Amarna. Y mucha gente entonces, en fin, se pusieron, gracias a este busto que encontró este señor, pues Amarna volvió a la vida. Este señor lo que encontró fue la casa del escultor real. El escultor real se llamaba también Tutmosis. No eran muy originales con los nombres, casi todos se llamaban igual. Pero bueno, descubrió el taller de este escultor con este busto curiosísimo, porque el busto no es un elemento frecuente en el arte egipcio. Había cabezas de repuesto, como luego les mostraré, pero un busto como tal, terminado y pintado, no sabemos exactamente a qué obedecía, aunque tenemos una pequeña idea que puede ser romántica, pero puede ser que sea así, porque el busto de Nefertiti se aleja completamente del resto del arte amárnico, como veremos ahora. Vemos que es un busto que es una belleza, es precioso, es perfectamente equilibrado, tiene un cuello muy esbelto, pero sin llegar a ser caricaturesco como son los que veremos después. Y bueno, pues para ver el arte amárnico lo mejor es irse a los museos. ¿Y por dónde empezamos? Pues tenemos que empezar por el Museo del Cairo, que es por donde hay que empezar. Esta figura que vemos aquí al centro son las estatuas colosales que les dije de Amenhotep III y su mujer Tigi. Fíjense que llegan al piso de arriba. No tengo aquí ninguna persona como elemento de comparación, pero llegan a la barandilla del piso de arriba. Son desmesuradas. Yo muchas veces me pregunto cómo las lograron meter en el museo. Pero bueno, ante todo les tengo que decir que la colección de Amarna que hay en el Museo del Cairo ni es la más extensa ni es la mejor. Porque es que entonces, cuando se descubrió el busto y la casa del escultor, etcétera, entonces los excavadores, cuando descubrían algo, el que lo encontraba se llevaba la mitad y la otra mitad quedaba para el gobierno egipcio. Esto fue así hasta que se descubrió la tumba de Tutankamón, que se hizo la ley de excavaciones por la que Egipto se quedaba con todo. Pero hasta entonces se quedaban con la mitad y lógicamente el señor alemán que encontró el busto, pues lógicamente se quedó con la mejor mitad. Y bueno, pues empezamos a ver el arte amárnico aquí, debajo de esta urna que vemos aquí en el suelo. Esta gran urna lo que tiene es un gran fragmento del pavimento del Palacio de Amarna. Aquí ya empezamos a ver un arte un poco diferente, empezamos a ver pájaros que vuelan, que salen de la maleza, empezamos a ver colores, empezamos a ver cosas en movimiento. Les tengo que pedir perdón por la imagen porque es mala, porque es mía, pero es que no hay manera de hacerla mejor porque están debajo de este cristal que no está muy limpio y que además tiene reflejos por todas partes y es muy complicado. Pero bueno, suficiente para hacernos una idea de cómo era el pavimento de ese palacio. Aquí estamos viendo a la forma tradicional que ellos tenían de representar a los enemigos de Egipto por medio de sus arcos de guerra y por personas con diferentes razas con las manos atadas a la espalda. ¿Por qué los ponían en el suelo? Porque era un simbolismo para decir que los egipcios les pisaban al andar, o sea, andaban por encima de ellos. Pero vemos que ya el arte tiene otro aspecto, ya no son esas pinturas rígidas y absolutamente estáticas que veíamos en otras épocas. Aquí vemos las plantas representadas de una manera más natural, vemos un atisbo de sombra, vemos un atisbo de perspectiva y nos preguntamos, pero bueno, es que ¿por qué lo pintaban entonces antes, lo hacían todo recto? ¿Es que no sabían pintarlo de otra manera? Claro que sabían. Lo que pasa es que los egipcios no dibujaban, no pintaban en perspectiva, sino que pintaban en perspectiva. Yo les explico esto de qué va.
Ellos claro que podían pintar las manos en la posición correcta y podían pintar sombras y podían pintar de frente y podían pintar todo. Pero ellos no pintaban lo que el ojo ve, sino que pintaban lo que es, porque el ojo nos engaña. El ojo nos engaña y, por ejemplo, si nos muestran en una tumba las ofrendas que se le hacen al difunto y muestran una arqueta, si nos muestran una arqueta no sabemos lo que hay dentro. Entonces ellos dibujan la arqueta y encima de la arqueta, como si fuera una falla valenciana, todo lo que hay dentro de la arqueta, porque el ojo no nos deja ver lo que es en realidad las cosas. Por eso pintan a veces de esa manera un poco infantil, un poco extraña. Y en la época márnica todo esto se liberó, con lo cual los artistas estaban encantados de poder dar rienda suelta a su creatividad. Fíjense ya cómo ya es otro tipo de pintura, mucho más natural, mucho más fresca, más dinámica y en fin, los artistas debían estar encantados y los que no fueran partidarios de este movimiento artístico efectivamente debieron considerar que estos artistas amárnicos eran unos locos peligrosos. Bueno, pues seguimos por el museo y la siguiente pieza que nos vamos a encontrar es esta deliciosa estatua de esta parejita, que son un matrimonio llamados Merirra y su esposa, que se llamaba Iniuya. Esta mujer era la favorita de la señora del palacio, es decir, debía ser una dama de compañía de Nefertiti. Él era el gran sacerdote del templo de Atón en Amarna y portador del abanico del rey. Es una estatua doble en la que están el matrimonio sentados con vestiduras bastante ceremoniales. Él lleva un collar de estos de recompensa, de estos anchos que se les llama shebiu, con unas pelucas bastante complicadas. Y bueno, vamos a ver algunos aspectos de esta pareja. En las estatuas de los grupos escultóricos dobles, en los que hay parejas de matrimonios, hombre y mujer, es ella la que siempre tiene agarrado al hombre por detrás. No importa si el hombre está sentado un poco lejos. Es decir, la mano de la mujer siempre va a aparecer por el hombro del marido, lo cual a veces implica que la mujer tenga un brazo kilométrico, pero eso no importa. Siempre la mujer está abrazando al marido por detrás. Vemos que son unas facciones preciosas, las pelucas vemos que son unas pelucas muy complejas como se llevaban entonces, en aquella época, y los dos con estas vestiduras blanquísimas. Es caliza pintada, no es piedra, es piedra caliza, quiero decir que no es ninguna estatua de ninguna piedra súper dura ni nada, es una simple piedra caliza pintada. Los dos llevan en la mano esta especie de pañito que llevaban los personajes de la nobleza. Por la parte de atrás, en la estatua, vemos toda la titulatura que tenía este señor en jeroglíficos rehundidos y rellenados de azul, que era una forma muy de moda en aquella época. Y en la parte aquí en un acercamiento vemos que en el faldellín del tenemos explicada toda la titulatura, todos los cargos que tenía este señor. Y esto que vemos aquí, esta figura que acabamos de ver, apareció en la tumba de Merineith en Saqqara. En Saqqara, que está a otros 200 kilómetros al norte. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué apareció allí? Bueno, pues vamos a ver, cuando Ajenatón se llevó a Amarna la mayor parte de sus cortesanos y los mejores artesanos y demás, muchos de ellos tuvieron que cambiarse el nombre. Y puesto que el dios Atón era una manifestación de Ra, este señor que se llamaba Merineith tuvo que cambiarse el nombre y ponerse Merirra, que es como conocemos esa pieza escultórica que hemos visto antes. Pero una vez acabado el periodo amárnico, este señor decidió enterrarse en Saqqara, que era de donde él era. Y ahí ya el nombre que consta es Merineith. Meri significa amado de, por tanto Merirra sería amado de Ra y Merineith sería amado de Neith. Claro, Ajenatón parece ser que sí que consintió en que se llamara Merirra, que bueno, al fin de cuentas era de donde emanaba Atón. Pero claro, Neith era una diosa y además una de las diosas de las que él había renegado. Por tanto, se tuvo que cambiar el nombre. Entonces tenemos esta tumba, el Saqqara, que es del personaje que hemos visto en el museo. La tumba tiene bastante reminiscencias amárnicas por lo que vemos en algunas de sus decoraciones. Las decoraciones externas que vemos, lo notamos en la forma de las vestiduras, estaban todas llenas de faldas y sobrefaldas, etcétera, y vemos al personaje con estos bracitos diminutos, estas piernecitas muy delgadas, esta cintura estrecha, en fin, completamente amárnica. Ahora bien, cuando se trata de representar a los dueños de la tumba, están representados de manera clásica, lo cual quiere decir que ya había terminado el periodo amárnico cuando este señor se enterró.
Y bueno, seguimos por las salas amárnicas. Encontraremos después algunas vitrinas con unas estatuas que algunas están sin acabar, muy toscas, de las hijas de Ajenatón y Nefertiti. Esta es muy famosa, se ve a Ajenatón besando a una de sus hijas. No sabemos si esta escultura está sin terminar, si está muy desgastada por la arena o lo que sea. El caso es que son unas estatuas bastante toscas en general. Tenemos otro ejemplo de una princesa, también una hija de Ajenatón y Nefertiti, que no sabemos si siempre iban desnudas o que llevaban vestidos muy ajustados, pero no vemos ninguna línea de tela. Por tanto, pues es posible que fueran imágenes simplemente esbozadas y sin acabar. Después veremos los 4 vasos canopos. Los canopos era donde se guardaban las vísceras del difunto momificadas en los enterramientos. Esto pertenecería a la reina Quilla, que era una esposa secundaria de Ajenatón, y según todos los indicios parece ser que esta señora era la madre de Tutankamón. Esta mujer no presenta en estas efigies esta deformidad craneal que veremos después, sino que es bastante normal, aunque todos ellos solían tener la cara muy parecida. Casi siempre se hacían representar, casi todos, con la cara del faraón. Tilly con la cara de Amenhotep III y los cortesanos y demás, bastante parecidos al faraón. Seguimos ya por eso y entramos ya directamente en la sala dedicada a Marta. Lo primero que se nos va a venir a la vista va a ser la tapa de este misterioso ataúd que apareció en la tumba número 55 y que tiene los cartuchos deliberadamente arrancados. Este sarcófago vemos que no tiene cara, pero si nos imaginamos y le ponemos la peluca y le ponemos la cara y los atributos en las manos y demás, nos recuerda tremendamente al ataúd de Tutankamón. Por tanto, es de la misma época. Lo que pone en el museo, en el cartelito explicativo del museo, dicen que es el sarcófago de Ajenatón, pero eso de momento está por descubrir, porque cuando se descubrió esto había unas misteriosas tiras de oro que se arrugaron y se quedaron en el fondo de un cajón, y ahora con el nuevo museo que están terminando en el Cairo y con métodos galácticos las están estirando y tal, y posiblemente se pueda leer el nombre de a quien perteneció este ataúd, que era un personaje real clarísimo, porque llevaba aquí los emblemas de la realeza y porque el nombre estaba en un cartucho que vemos que está arrancado. Pero vamos, la forma era la mismita del sarcófago de Tutankamón. Vemos que le falta toda la peluca, toda la cara, conserva un poquito de oro por aquí, pero la barba es idéntica a la de Tutankamón. Pero con los cartuchos arrancados, como les muestro aquí. Están arrancados con muchísimo cuidado. Y está diciendo aquí el señor del Alto y el Bajo Egipto, señor de las dos tierras, o sea, toda la titulatura real, pero no sabemos de qué rey estamos hablando. Bueno, este sarcófago le llamamos misterioso porque apareció en esta tumba de una manera pues muy maltratado, porque lo vemos aquí como apareció, y bueno, pues ahí fue donde se perdieron aquellas tiras de oro, que será lo que nos pueda dar alguna clave en algún momento, pero eso no va a ser pronto, por lo que veo. Bueno, esta es la sala márnica, que como ven ustedes no es muy grande. Tiene muchas piezas, pero son todas bastante pequeñas. Está presidida por estos dos colosos que veremos ahora, y aquí está la tapa del sarcófago que les acabo de mostrar, y esto sería la caja del sarcófago, que lo han hecho en un metacrilato transparente y le han pegado los poquitos fragmentos que habían quedado sanos, ¿no? Bueno, estos dos colosos. Pues tenemos aquí ya a nuestro personaje Ajenatón, siempre representado en la misma postura. A esto le llamamos postura osiríaca, con los brazos cruzados delante del pecho. Es una postura que tenía siempre el dios Osiris, con los emblemas de la realeza, el flabelo y el cetro, y siempre le encantaba poner su nombre por todas partes. Es decir, llevaba siempre una especie de muñequeras y ponía su nombre por todas partes. Las caras son siempre idénticas, calcadas unas de otras. A veces lleva el tocado Afnet, a veces lleva el Nemes, pero las caras son idénticas. Luego tenemos oportunidad de estudiar más a fondo estos colosos. Siguiendo por la sala nos encontramos esta cabeza inacabada de la reina Tilly. Está inacabada, no tiene nada que nos la describa como la reina Tilly, pero vemos dos cosas en ella. En primer lugar, que tiene la misma cara redondita, la cara de bebé, los ojos almendrados de su marido, del faraón Amenhotep III. Y sobre todo que a ella le gustaba ponerse no uno ni dos ureos, sino que le gustaba ponerse tres.
Ella siempre se ponía 3 úreos, por eso vemos que es una cabeza inacabada de la reina Tigi. Es de granito. Pero también después hay otra imagen de la otra estatua de la reina Tigi, en esta ocasión es de basalto negro, esta sí está terminada, vemos que lleva una peluca larga tripartita cubierta por unas alas con las plumas de la diosa buitre y tiene sus 3 úreus en la cabeza. Aquí sí que sabemos quién es porque lo pone aquí en esta plataforma que llevaba encima de la cabeza, a la que llamamos Modius, y ahí está escrito su nombre. Es una estatua un poquito más grande del natural, le falta un poquito de las piernas. Y vamos a empezar a ver estelas. Aquí en las estelas es donde vamos a empezar a ver ya lo que es en sí lo que nos caracteriza el arte amárnico. En primer lugar nos llama la atención los cuellos. Son unos cuellos casi jirafa. Nos llama la atención estos tocados tan pesados que llevan. Nos llama la atención esta cintura tan estrecha y estos muslos tan gruesos, tan abultados, y luego, para luego después tener unas piernecitas muy delgadas, unos bracitos muy delgados y, bueno, pues todo muy alargado. Y no solamente el faraón, sino que esta de aquí detrás es la bella Nefertiti, con la misma cara que su marido. ¿Mm? O sea, en una mujer, perdón, si en una mujer vemos que tiene los muslos un poquito abultados y las caderas un poco anchas, pues bueno, entran hasta dentro de lo normal, pero en un hombre es un poquito chocante. Bueno, pues aquí los vemos ofreciendo flores bajo los rayos benefactores del disco solar. Hay muchísimas estelas de estas por todas partes. Aquí les he traído un acercamiento para que lo vean. Bien, una de las características que vemos en el arte amárnico es que vemos que siempre llevan, saliendo de la nuca, llevan esta especie de cintas o fulares, no sabría cómo decirlo, unas bufanditas que llevan y que siempre, no es que las tienen colgando, sino que vuelan, es decir, representaban el movimiento, que vemos en las manitas del latón dándole vida al faraón. Otra característica es que procuran, casi siempre se hace una línea recta entre el tocado y la nariz y casi paralela con la barbilla, lo cual es completamente antinatural. ¿Eh? Luego después tenemos este cuello larguísimo y estas 2 arruguitas en el cuello que también están casi siempre presentes en el arte amárnico. Vemos que Nefertiti también tiene la línea recta con la nariz. Esto es antinatural. Y vemos aquí lo cortitos que tenían los antebrazos. Es decir, son unas figuras con una deformidad que realmente no sabemos a qué correspondía. Les he traído esta otra en piedra, todavía si cabe aún más exagerado el tocado tan pesado. Tiene aquí esta cinta volando y esta línea casi recta con la nariz del faraón. Y tenemos una estela muy parecida a otra que les mostraré después, que está en el Museo de Berlín. Esto es una escena familiar. Aquí vemos a Ajenatón en una postura muy, muy desenfadada porque está aquí apoyado en el taburete donde está sentado y le está dando un collar a una de sus hijas. Y Nefertiti tiene a otras 2 niñas encima. Esta manera de representarse la familia real no se había visto jamás en Egipto. O sea, siempre estaban en posturas muy rígidas, muy, muy ceremoniales. Y aquí, en cambio, están en escenas que pueden parecer perfectamente familiares. Vemos que la pareja real tienen los pies en unos escabeles y que ya tienen los dedos de los pies en perspectiva, cosa que antes siempre se mostraba el dedo gordo del pie y no se mostraban los dedos en el orden que tendrían naturalmente. Entonces, vemos aquí que las niñas también tienen este cuerpecillo extraño con estas piernecitas, las caderas y los muslos muy abultados, el vientre también muy prominente. En fin, que era una manera de representar perfectamente característica y que no se confunde con nada. Lo amárnico se conoce inmediatamente. Y les he traído este dibujo que es de la tumba de Merirra, del señor de la tumba en Saqqara y la estatua en el museo. Esto fue hacia el año 12 del reinado de Ajenatón, en el que la reina Tigi, que es esta señora que está aquí a la derecha, fue a visitar a su hijo y a su nuera y a sus nietas a Amarna. No se sabe también si ella se fue allí para huir de la plaga que estaba asolando Tebas. Pero el caso es que vemos aquí a la familia real que están comiendo. Esto es inaudito en la familia real. Ajenatón se está comiendo un costillar entero, Nefertiti se está comiendo un ave, pero en cambio la reina Tilla es mucho más clásica y debió decir que a ella no la representaban comiendo, porque esto nunca se había hecho así.
Vemos que las niñas están aquí también comiendo desenfadadamente, sentadas en taburetes más bajitos, y los sirvientes que son a un tamaño aún más pequeñito. Esto debió suceder hacia el año 14 o así. Bueno, para abundar en esto de representarse con la familia real comiendo, aquí tenemos una de las princesas que generalmente en los libros, si ustedes ven esta imagen, siempre dicen que se está comiendo un pollo. Esto es absolutamente incierto porque el pollo no se conocía en el Antiguo Egipto, por extraño que les parezca, el pollo vino muchísimo más tarde en la historia. Pero si nos fijamos, vemos que aquí en los pies esta princesita tiene perspectiva. Esto también es como un estudio del escultor que no sabemos quiénes son. En realidad no tiene nada que nos demuestre quién es. Creemos que son dos efigies de Ajenatón, o como mucho puede ser Ajenatón y Esmencara, que fue un medio hermano que tenía. No lo sabemos, pero simplemente lo he traído porque son clarísimamente representativos del arte amárnico. Y bueno, pasamos a las cabezas. Las cabezas en algunos museos aventuran diciendo esta es fulanita, esta es menganita, no se sabe muy bien. Estos son cabezas de repuesto, estos son cabezas de las que aparecían muchas, porque las cabezas se hacían aparte de las estatuas y luego se incorporaban. Todas ellas, aunque tengan cara bonita, las caras son bonitas, pero tienen una deformación craneal vamos, increíble, increíble, o sea, parecen como marcianas. Fíjense que las caras son tiernas, son caras de facciones proporcionadas, pero bueno, en cuanto las ponemos de perfil, pues es que realmente son un poquito inquietantes, no se sabe a qué obedecía esto. Quizá el faraón que quiso romper con los moldes antiguos, pues debió decir ni a mí ni a mi familia no nos idealicéis como siempre hacéis con los faraones, que siempre eran jóvenes, guapos y esbeltos y estilizados. A mí me hacéis tal como soy, pues a lo mejor tenía la cara un poco alargada, pero yo me niego a pensar que tuvieran las cabezas así, no sé a qué obedecía esto. Bueno, muchas de estas cabezas terminan con esta forma encima de la cabeza. Esto era precisamente para encajar la peluca o el tocado o la corona que fuera a ponerse encima de estas cabezas. Por eso les llamamos cabezas de repuesto. Fíjense qué alargamiento y en cambio qué cara más bonita y más tierna de jovencita, pero claro, vista de lado es que realmente es como ya le digo, como un personaje de otra galaxia. Y llegamos a la estrella del museo, de la sala márnica del Museo del Cairo, que como no podía ser de otra manera, es nuestra Nefertiti, en otro busto. Este busto también apareció en el taller de este escultor y este busto está inacabado. Pero además nos aporta muchísima información. Si se fijan ustedes verán que tiene la línea recta dividiendo el rostro en dos para la simetría. Tiene aquí en el pliegue de los labios, tiene para repartir exactamente la forma de los labios, tiene la forma de aquí arriba para donde estaría el final del tocado o la corona, y está sin terminar, aunque sí tiene pintados los ojos, las cejas y los labios, además de esto. Bien, decimos que está sin terminar y no estaba previsto que esta estatua tuviera orejas, es decir, no tiene sitio para las orejas, lo cual quiere decir que esta estatua estaba prevista para llevar una peluca larga y pesada, como estaban de moda entonces. Este busto es bellísimo y tiene una leyenda también muy bonita. Se dice que el escultor estaba enamorado de Nefertiti. Por eso también se puede pensar que el famoso busto del Museo de Berlín también se lo hizo para, digamos, para uso propio, ¿no? Porque no tiene cabida ni en el templo, ni en el palacio, ni en ningún sitio. Entonces, a la vista de este otro busto, que no sabemos si estaría enamorado o no, pero lo positivo es que con el busto así, sin terminar, con todo el resto de la cabeza sin hacer, pues no pudo resistir pintarle los labios de un ligero tono rosado. No sabemos si estaba enamorado o no, pero el detalle en cualquier caso es bonito. Y bueno, vamos a ver los colosos más detenidamente. Estamos viendo una cintura muy estrecha y concretamente en este coloso de aquí estamos viendo que tiene pecho. Tiene unas caderas y unos muslos femeninos. Este es un poco más grotesco, este está vestido, este no sabemos si está vestido o no porque no está completo y no vemos ninguna línea de tela. Las posturas siempre son idénticas. Algunos dicen que este era Nefertiti. Yo no puedo asegurar tal cosa. Lo que sí puedo decir es que el faraón se hacía representar como lo masculino y lo femenino en el culto al dios Atón.
indicando que él era la esencia de la vida misma, es decir, que él era padre y madre, por así decir, de los fieles. Por eso quizá esta forma de representarse con esta cintura estrecha, con este torso cortito, con este vientre pues un poquito impropio de la juventud que tenía este hombre, ¿no? Porque la esperanza de vida en aquel entonces no era muy larga y era impropio que con la juventud que tenía que tuviera el vientre tan colgante y tan abultado. Encontramos colosos de Ajenatón por todas partes, por todos los museos del mundo, porque en los dos templos había muchísimos colosos de Ajenatón. Siempre con su nombre puesto por todas partes en estas muñequeras que llevaba. Y bueno, pues un detalle muy curioso es en los ombligos amárnicos. Los ombligos amárnicos, a pesar de que hay un libro por ahí que dice que todos los ombligos son redondos, bueno, pues no, los amárnicos tenían forma de media luna. Tampoco sé exactamente por qué, pero vemos aquí el abultamiento del vientre un poquito descolgado y estos ombligos en forma de media luna. Y bueno, pues el alargamiento de las facciones, ya hay algunos de los colosos que resultan caricaturescos, grotescos, inquietantes, no sabría cómo decirles. Desde luego, lo que no dejan es a nadie indiferente, eso también les digo. Porque él en su juventud no debió tener, o sea, no se hacía representar con estas deformidades. Esta estatuilla desapareció en el ataque que sufrió el Museo Egipcio del Cairo durante la llamada Primavera Árabe. Esta estatuilla desapareció del museo, la robaron. Luego dicen que apareció en una estación del metro. En fin, bueno, vamos a hacer como que nos lo creemos, pero el caso es que volvió a aparecer y aquí está no lleva más que un faldellín, lleva las sandalias, ya tiene el ombligo en forma de media luna, se ha restaurado y además está presentando unas ofrendas. Lleva la corona azul de guerra llamada G3, pero vemos que no tiene ningún tipo de deformación craneal. Para que se hagan una idea del tamaño de la estatuilla que les acabo de mostrar, es esta, es pequeñita. Esta es una estela que es muy grande, que también les pido perdón por la imagen porque es que está muy alta, está llena de reflejos y es muy difícil de fotografiar. Pero bueno, aquí vemos a Ajenatón, a Nefertiti y algunas de las hijas, todos presentando las mismas deformidades. Fíjense qué cuerpecito tan corto, las caderas tan abultadas, el cuello de jirafa, en fin, era el común denominador de las representaciones amárnicas. Luego pues hay muchas estelas con los jeroglíficos en rehundido y rellenados de azul. Les gustaba muchísimo el azul. Vamos, esta es una más de las infinidad de estelas que hay en el Museo del Cairo. Para terminar con la colección del Museo del Cairo, les voy a enseñar esta estela de un personaje llamado Ani, que va en su carro, está hecha en piedra caliza y está en el carro que está conducido por un sirviente, que es el que maneja el carro y él está aquí. El sirviente vemos que sí que tiene deformación craneal, pero él no. Él lleva muchos collares de estos que daban de recompensa y está pintada de amarillo, que era el color que siempre querían dar a las cosas cuando les querían dar apariencia de oro. La parte chusca de esta pieza es que se renumeraron las piezas en el Museo del Cairo y entonces quedó el número de pieza anterior y el de ahora. Con lo cual ustedes pueden escoger el número de pieza que más les guste porque tiene dos. Y nos vamos del Museo del Cairo y al salir del Museo del Cairo, en la salida vamos a encontrar una especie de bloque rosáceo que para quien no sepa lo que es, pues va a pasar de largo sin mirarlo siquiera. Pero nosotros sabemos que esto que hay aquí nos está indicando que es amárnico y el tamaño y parte del nombre que aparece por aquí nos está diciendo que este es el sarcófago de piedra de Ajenatón. Se ha reconstruido con este bloque de piedras, las únicas partes que son auténticas son estas partes grises que están pegadas para que nos hagamos una idea, pero la verdad es que no queda nada. Eso sí, a los guardianes del museo les viene muy bien para prepararse el té y la comida y, en fin, yo deseo fervientemente que coman cosas que no sean sardinas en aceite, por ejemplo, ¿no? Para que no lo estropeen mucho, pero vamos, está a la intemperie y a la salida del museo sin mayores protocolos. Vemos aquí cómo es el disco solar, lo vemos perfectamente que esto es de época márnica y ahí está, solito en la salida del museo.
Y nos vamos a ir a Berlín, ahora ya estamos en Berlín. Esta escena es muy parecida a la que les enseñé antes, que estaban jugando con sus hijas. Esta no es menos tierna que la otra. Es decir, están la pareja real, están sentados uno frente al otro, con sus pies en perspectiva, sentados en dos taburetes, los pies en cascabeles con cojines, y el padre está como haciéndole cariñitos a una de las hijas, que van desnudas las niñas, está haciéndole cariñitos y Nefertiti está enfrente y la otra de las hijas está llamando la atención de su madre y señalando a su padre, como contándole algo. La otra niña pequeña le está tocando la barbilla a la madre. Bueno, pues vemos aquí que no nos falta ni un detalle de las características amárnicas. Tenemos estos cuellos enormes, tenemos estas cintas volando al viento. Tenemos estas arrugas en el abdomen que tienen hasta las niñas pequeñas, tienen arrugas en el abdomen, que los niños pequeños no tienen arrugas. Bueno, pues las niñas amárnicas tenían arrugas. Y luego después en la desproporción tremenda del tamaño de las niñas con la morfología de las niñas con los padres, porque por ejemplo esta niña que está aquí subida en los hombros de su madre pues podía pasar prácticamente por un broche porque es diminuta la niña. Bueno, pues están aquí sentados recibiendo los rayos benefactores del disco solar Atón. Él lleva la corona azul de guerra, la llamada G3, rodeada por un friso o una diadema o algo así de cobras, y ella lleva su clásico sombrero tocado azul cilíndrico el que parece ser que le gustaba mucho. Y les traigo un acercamiento para que vean. Fíjense que la niña ya tiene arrugas en el cuello y en la tripita, que no es normal, y él pues tiene muy marcada el pliegue nasolabial, las dos arrugas del cuello. O sea que se hacía resaltar específicamente los defectos. Todos sabemos que con el tiempo nos salen arrugas, pero aquí no dejaban de representarlas nunca. Fíjense qué barbilla tan alargada, fíjense aquí este pliegue de aquí, y estas arrugas en el cuello. Lógicamente la edad que tenía Ajenatón no era para que necesitase ya casi, como podríamos decir, un lifting, porque tenía ya unas arrugas como si fuera una persona muy mayor, pero sobre todo el alargamiento de la barbilla. Esta imagen les resultará muy conocida a poco que hayan visto cosas sobre Egipto y sobre todo de Tutankamón, porque este es nuestro Tutankamón con su mujer. Están en postura muy desenfadada, están paseando por el jardín y ella ha cortado flores y se las está dando para que él las huela. Tienen todas las características amárnicas, absolutamente los bracitos delgadísimos, el vientre abultadísimo también para lo jovencísimo que era Tutankamón. Ella va descalza y él lleva sandalias, pero vemos en los pies, vemos perfectamente que ya tenían perspectiva en los pies. Solamente en los pies, porque en las manos parece ser que no podían soportarlo. Esta mano tendría la postura razonable, pero esta no. Es decir, ellos siempre que ponían manos tenían que mostrar el dedo pulgar, porque el dedo pulgar es lo que hace mano. Si no, pues no se sabría bien lo que era. Ellos necesitaban dibujar siempre lo que es, no lo que el ojo ve. Y bueno, ella lleva un casquetito pegado al cráneo y él lleva una peluca de fayenza azul. Es muy pequeñita esta estela. Y en el Museo de Berlín vemos también esta mano sujetando una rama que generalmente se dice que es una rama de olivo. A mí me despista un poquito que sea azul, porque es azul. Bueno, podrían decir quizá es que era verde y ha degenerado en azul. Pues no sabría decirles porque el verde suele degenerar en amarillo, pero bueno, sea la planta que sea, es amárnica completamente, y esto lo vemos por las manos, de las cuales hablaremos después, de las manos amárnicas, que también tienen su parte especial. Pero lo cierto es que no siempre la pareja real se hacían representar con esta deformidad craneal, y no siempre se representaban así. Siempre hay representaciones de ellos, de Ajenatón y Nefertiti, sin alargamiento craneal. Entonces, realmente no sabemos. Estas realmente son esculturas de las cabezas de las de repuesto, no eran esculpidas en piedra. Bueno, aquí tenemos una imagen que yo creo que no puede ser nada más sencillo y más tierno que la imagen de esta jovencísima princesita Maquetatón, que todo el mundo dice que es Maquetatón, menos un señor llamado Kraus que dice que es la reina Quilla, la madre de Tutankamón. Pero bueno, en cualquier caso es una carita la mar de tierna y de dulce. Pero no solamente representaban a la familia real y con estas deformaciones y demás, sino que esto que se encontró en el taller del escultor este enamorado de Nefertiti eran cabezas de yeso
y eran pruebas de escultor, y son de gente normal, podían ser de otros servidores del palacio, de otros nobles, de quien fuera, pero realmente vemos que este escultor era el escultor real porque era un gran escultor, porque la expresividad que tienen estas caras es magistral. Es decir, yo creo que si conociéramos a alguno de los representados seríamos capaces de reconocerlo. O sea, que no solamente representaban a la realeza, sino que también tenía este escultor, tenía una gran maestría a la hora de esculpir unas imágenes de gran expresividad. Y bueno, pues ya se pasa a una sala en el Museo de Berlín donde solamente hay cabezas que, como ya dije antes, aventuran. Esta es Maquetatón, esta es Neferneferuaton Tasherit, esta es tal cual. Yo creo que están aventurando porque ninguna tiene nombre y son cabezas de repuesto. Yo les quiero llamar la atención sobre la belleza de esta princesa. Esta princesa con esta belleza que yo creo que podemos considerar actual. Porque si le quitamos el alargamiento del cráneo, tendría una belleza moderna como cualquiera de las celebridades que vemos hoy en día en televisión. Es decir, las caras de las princesas amérnicas concuerdan mucho más con el ideal de la belleza que tenemos ahora que, por ejemplo, con el que se tenía de ideal de belleza hace 200 años. Es mucho más moderna y mucho más actual la carita de esta princesa amérnica que la de la Manja de Oro. Esto es un tema a tener en cuenta para que veamos cómo han cambiado los cánones de belleza, cómo van cambiando según las épocas. Pero vamos, tiene una cara realmente un poquito alargada la barbilla, pero el resto pues es una cara muy moderna, muy actual. Y claro, estamos en el Museo de Berlín, no podemos olvidarnos de nuestra voluntariosa Tilly en este relieve inacabado, pero en la que se le ve, es una mujer así de barbilla alta y desafiante, pero yo creo que en el Museo de Berlín lo que ustedes quieren ver es a esta otra Tilly, que es la famosa. Esta es una imagen de la reina Tilly cuando ya era mayor. Esta mujer siempre tenía un pliegue o sea, un rictus muy peculiar en la boca, como un poco caído hacia abajo. Aquí se la ve ya mayor, se la ve con las cuencas de los ojos hundidas, los pómulos ya un poquito con menos vigor, pero sigue teniendo la marca nasolabial típica de Amarna. Esto estaba cubierta con una peluca de fayenza azul y por debajo de la peluca aparece aquí un pendiente. Y arriba en la cabeza lleva las dos plumas que representan al dios Amón. Al estar esta estatuilla, que es muy pequeña, hecha en madera de ébano, corrieron ríos de tinta diciendo que si esta mujer era de raza negra, si era nubia, por el color de la madera. Efectivamente, ella tiene la nariz muy corta, un poquito ancha, los labios gruesos, los pómulos altos, pero no hay nada que indique que nos diga que esta mujer era de raza negra. Y lo que sí vemos es mucho parecido con su nieto Tutankamón. Claro, estamos en Berlín, no podemos dejar de darle un repaso a Nefertiti como corresponde. En la imagen de la izquierda tenemos a una Nefertiti ya mayor, también que ya se le notan las comisuras de los labios un poquito ya caídas, ya no tiene la tersura del busto de su juventud, pero sobre todo llama la atención el busto que está él solo en una sala en el cual no dejan hacer fotografías, no obstante hay fotografías del busto de Nefertiti por todas partes. Pero bueno, la belleza de Nefertiti es absolutamente intemporal, porque digamos que no tiene la nariz ni aguileña, ni respingona, ni corta ni larga, ni ancha ni estrecha, los ojos los tiene del tamaño adecuado, los labios bien dibujados, en fin, es una belleza que no se le puede poner un pero. Fíjense qué belleza de cara. Y les tengo que decir que no era tuerta, que el ojo estaba en el suelo del taller del escultor, pero no se sabe por dónde anda. Incluso hay quien dice que no estaba puesto en la estatua, que no estuvo puesto en la estatua nunca, pero no era tuerta. Pero fíjense qué belleza de rostro. Para los años que tiene, además está muy bien conservado. Bueno, pues esta es un busto. Ahora nos hemos ido a París así sin coger avión ni nada. La verdad es que ha sido a gusto viajar. Nos hemos ido a París. En el Louvre también tienen bastantes cosas amárnicas. Tienen esta estatuilla de la princesa Maquetatón, que es esta niña que les dije yo que tenía la cara tan dulce. Y en esta imagen, si les vuelvo a poner la imagen de antes, es donde vemos que las caras son idénticas. Por eso pensamos que pueda ser esta princesita del granito rosa, pueda ser Maquetatón. Eh, el busto de esta princesita con la trenza lateral es muy pequeñito también.
Y aquí hay un relieve de dos princesas que se cree que son las dos pequeñas de Nefertiti y Tutankamón, que están, perdón, y Ajenatón, que están prácticamente sin terminar. Se creen que son Neferura y Setepenra, las dos pequeñas. Y bueno, pues vamos a hablar de las posturas que tenían las representaciones de las personas en la época márnica. Esto es un fragmento de un talatat, de uno de estos bloques, en el que se ve a unos funcionarios o quizá unos músicos, no se sabe si están adorando a alguien o dando palmas, pero vemos que siempre la postura de respeto era absolutamente doblados en ángulo recto o quizá más. O sea, siempre estaban inclinados ante cualquier persona de mayor jerarquía. Pero esto perduró un poquito en el tiempo, porque esta imagen que le muestro aquí, estos no son servidores, estos son nobles, fíjense en los vestidos con las faldas y sobrefaldas, son los cortesanos de la época de Tutankamón, porque esto es de la tumba de la nodriza de Tutankamón, que se llamaba Maya. Y los vemos en esta postura también inclinados. Yo no sé si ustedes han visto rezar a los musulmanes cuando se inclinan estando de pie, que ponen las manos en las rodillas, y la verdad es que se parecen mucho, cuando los vemos en Egipto, se parecen mucho a las posturas que vemos en el arte amárnico. Y vámonos ahora al Museo de Brooklyn, donde también tenemos una serie de fragmentos. Todos estos fragmentos que les estoy enseñando es por enseñarles detalles, porque realmente cuando uno va en un museo con tantísimas cantidades de piezas y demás, quizá pase al lado de estos fragmentos sin dedicarles ni siquiera una ojeada. Y fíjense todo lo que nos está mostrando aquí. Aquí vemos el rayo de Atón con el signo de la vida que le está otorgando a Nefertiti y a su hija, que se están dando un beso. La niña lleva el pelo así porque los niños de la realeza iban rapados, excepto una coleta lateral que se dejaban. Y esto es otro estudio, no sabemos quiénes son. De ella podemos averiguar fácilmente que es Nefertiti, pero él no podemos saber si es Ajenatón, si es Menkaurra, el medio hermano de Ajenatón, o si es un joven Tutankamón. Si sabemos es que eran absolutamente amárnicos, los vemos aquí con sus arruguitas, sus barbillas alargadas, y bueno, pues estos dos este fragmento está en el Museo de Brooklyn. En el Museo de Brooklyn también tenemos este otro fragmento de Nefertiti, también con una mano del último rayo, del rayo de sol que le está otorgando vida. Entonces, ya digo, son pequeños fragmentos que hay por todos los museos del mundo. Este, por ejemplo, está en el Museo de Cleveland, tiene policromía, este tiene la cara coloreada y tiene la peluca como una peluca de tubitos de fayenza. Y este otro también está en el Museo de Cleveland, este está perfecto, no tiene perfecto ninguno. Lo que pasa es que la sombra parece que le da la sensación de tener así una nariz un poco respingona, pero no, porque le da la sombra. Esto debía ser, en realidad debe verse en recto. Y vemos que tiene sus cintas en la nuca, su pliegue aquí, en fin, siempre es lo mismo. Les he traído esta imagen de estos remeros que están remando, pues demostrando en la cara el esfuerzo que están realizando. Y aquí no vemos ningún tipo de deformación craneal, los vemos con unos cráneos absolutamente normales. Se ven caras de personas curtidas al sol y les acerco una para que vean el naturalismo al que llega el arte amárnico, que este señor tiene incluso dibujadas las patas de gallo. O sea, se ve el esfuerzo que están haciendo estas personas. En el Metropolitan de Nueva York tenemos este maravilloso fragmento diminuto de una princesa, dicen que es de una princesa márnica. Yo, por el rictus de la boca, me atrevería a decir que es la propia reina Tilly. Pero la gracia de este pequeño fragmento, que es pequeñísimo, es el material en que está hecho. Está hecho en jaspe amarillo, lo cual le da el color amarillo del oro, y realmente este fragmento, cuando estuviera, verlo completo debía ser una maravilla y debía ser precioso. Pero bueno, nos queda este trocito que bueno, también tiene su gracia. Es muy conocido y aparece en todos los libros, pero ya les digo que es muy, muy pequeño. Y las manos, ¿qué les decía antes de las manos? Se ha escrito por ahí mucho de las manos amárnicas. Se ha dicho que tenían una falange extra. Esto no es verdad. O sea, no tenían una falange extra. Tienen una falange, dos falanges y tres falanges. Lo que pasa es que luego después siempre ponían este alargamiento, con lo cual los dedos de las manos amárnicas son larguísimos.
sea, verdaderamente llama la atención y muchas piezas amárnicas se reconocen por las manos tan largas que tenían. Y bueno, un poquito de lo que era la necrópolis, la tumba real, las tumbas de Amarna. Aquí vemos la tumba de Merirra, del mismo señor que se hizo la tumba luego en Saqqara. Esta es la tumba de Amarna. Las tumbas de Amarna están muy maltratadas porque tampoco era un material muy bueno. Están muy maltratadas, queda muy poco. Se supone que aquí debía ir el faraón en su carro, pero vemos que está ausente, no lo vemos. Pero en el carro sí que podemos ver la forma tan peculiar que tenían de representar a los caballos, siempre con el lomo muy curvado y los cuartos traseros muy altos y la cola de los caballos así como muy airosa. Pero las tumbas, no les traigo más cosas de tumbas de Amarna porque están muy maltratadas. Este es un relieve que está en la misma tumba de Merirra en Amarna, en lo cual estamos viendo unos músicos y un arpista que están haciendo música. No sabemos si eran ciegos o si tenían los ojos cerrados porque estaban cantando muy concentrados, pero lo que sí vemos es que están representando ya con poca deformación craneal y están representando a personas mayores, porque se les ve que son personas, no son estos jovencitos idealizados que vemos por otra parte, sino que son personas mayores, pero todos representan, todos con los bracitos muy cortos, con sus arrugas en la tripa, que en este caso sí que podían ser ciertas porque representan a personas más mayores. Los vestiduras no dejan lugar a duda de la época y les pido que se fijen en el pie del arpista que está sentado como los indios y los pies de los arpistas siempre los presentan de planta. Bueno, ustedes se preguntarán que cómo acabó todo esto de Amarna. Bueno, pues acabó que a la muerte de Ajenatón se cree que estuvo reinando un poquito, no se sabe si en corregencia con él o no, un medio hermano suyo llamado Smenkhkarra, pero realmente el que le sustituyó fue Tutankamón. Tutankamón restableció la corte otra vez de nuevo en Tebas y volvió a restaurar el culto a los dioses antiguos y ya se empezó a representar de una manera mucho más razonable. Después de Tutankamón, el que le sustituyó fue, perdón, porque no sé qué pinta aquí esta tumba. Bueno, después vino, a ver, bueno, no, sí es verdad, perdón. Estoy yéndome a donde no debo. Vale, muy bien. En la época de Tutankamón todavía quedaba muchas reminiscencias, que las tumbas son muy parecidas y me he confundido, perdonen. Esta tumba es la tumba del tesorero de Tutankamón, que también había estado en Amarna y también tenía los mismos modos de representar la época amárnica, es decir, los vestidos muy historiados, las piernecitas cortitas, etcétera, todas las características. Este era el tesorero de Tutankamón, o sea, un cortesano de la época de Tutankamón. Pero ¿qué pasaba? Cuando uno entra dentro de la tumba, en la cámara donde están representados los dueños de la tumba, es decir, Maya y su mujer llamada Merit, están representados en la forma más clásica que uno puede imaginarse y más bonita también. Es una tumba que está decorada solamente en blanco, amarillo y negro para los ojos. Pero claro, aquí ya vemos que están todos los dioses tradicionales representados, porque en la tumba vemos a Anubis, vemos a Osiris, vemos a todos los dioses representados en forma tradicional, con su nariz natural como debe ser, con el cuello de una longitud lógica y con el estilo absolutamente tradicional. Fíjense qué belleza, este es una representación del dios Amón, fíjense qué preciosidad. Y ya ya no se acuerda nadie del arte Amar. A Tutankamón le sucede el padre divino Ay, que se dice que era el padre de Nefertiti. Este señor ya era muy mayor, duró apenas 3 años y se hizo construir una tumba en Amarna, esta es la tumba de Amarna, esto es la entrada de la tumba donde están él y su mujer despidiéndose del sol antes de entrar en el mundo del más allá. Se hizo una tumba preciosa en Amarna, pero luego se enterró de verdad en el Valle de los Reyes al ser nombrado faraón y ya estar en la época con el culto restablecido y la capital de nuevo en Luxor, pues se hizo entrar en el valle, no en el Valle de los Reyes, pero en un valle adyacente que se llama Valle de los Monos y se hizo una tumba idéntica a la de Tutankamón. Cuando el Padre Divino Ay murió, este hombre tenía aspiraciones para su hijo, que era el general Najmin, y que tenía este aspecto, pero
no contaba, el Padre Divino ahí no contaba con que también había otro general que también tenía aspiraciones. El otro general era el general Horemheb y fue el que sustituyó a Ay. Este general Najmin murió en circunstancias extrañas. No se sabe, no sabemos si murió, si lo murieron, si Horemheb tuvo algo que ver en ello, eso no lo sabremos nunca. Pero lo positivo es que quien sucedió a Ay fue Horemheb. Horemheb se hizo construir una tumba en Saqqara, que era donde se hacían construir las tumbas los nobles. Se hizo una tumba en Saqqara cuando todavía no sabía que sería faraón. Entonces se hizo una tumba muy bonita, realmente bonita, pero que todavía tiene mucha reminiscencia amárnica, como vemos aquí en las posturas, en los bracitos, etcétera, en estos escribas. Este era el general Horemheb en Saqqara, la tumba del general Horemheb en Saqqara. ¿Qué pasó este señor cuando llegó a ser faraón? Luego después, andando el tiempo, cuando se enterró en el Valle de los Reyes, su tumba ya no tenía nada que ver con lo amárnico. Aquí vemos que ya nos hemos olvidado de Amarna para siempre. Es decir, aquí ya volvemos a los cánones tradicionales, a las proporciones habituales en el arte egipcio. Es decir, esto ya quedó en el olvido. ¿Qué pasó con Amarna? Pues que en época de Horemheb se destruyó, se sometió a una destrucción sistemática y bueno, pues no quedó de ella más que los cimientos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que este periodo de Amarna dejó unas huellas nefastas en gran cantidad de monumentos, ya que se borraron los nombres de los dioses tradicionales, algunos se repusieron, pero muchos de ellos ya no volvieron a ser restituidos. Tras este periodo, que ya digo que duró lo que duraron sus protagonistas, ya nunca jamás se volvió a representar al disco solar Atón, nunca se volvió a hablar de Atón para nada y esto quedó pues como un paréntesis en la inmutable historia de Egipto, un poquito, pues no sé, y, lo político, este capricho monoteísta de Ajenatón pues trajo consecuencias bastante desastrosas en lo político, porque se descuidaron las fronteras, se descuidó, en fin, los cleros de los demás sacerdocios andaban medio revueltos, no resultó una época buena en lo político ni en lo social para Egipto. Pero no obstante, en lo artístico sí que nos dejó imágenes muy bellas. Ya cuando después de Horemheb ya llegan los Ramsés, ya nos hemos olvidado completamente de lo amárnico, sin que ello signifique que el arte egipcio no siga teniendo una gran belleza. Y verdaderamente esta época tan fascinante pues nos ha valido para entender un poquito más el arte amárnico, reconocerlo y, ¿por qué no?, conmovernos ante imágenes como el de estas dos princesas hermanas en esta escena tan tierna y tan curiosa y con estas manos amárnicas y estos cuellos tan largos, pero que no deja de ser una imagen conmovedora. Y nada más, muchísimas gracias.